Joseph Fourier tiene una historia bastante interesante, pero eso ya lo conversamos un poco. Y a continuación lo que vamos a profundizar es acerca de las series de Fourier. Una serie de Fourier es simplemente tomar una función periódica y transformarla en una suma infinita de senos y cosenos. Entonces, podríamos resumir eso de la siguiente forma. Tenemos por un lado, y para eso vamos a utilizar un par de bloques. Tenemos por un lado acá una función periódica y del otro lado lo que tenemos es una suma infinita de senos y cosenos. Entonces, la serie de Fourier es este proceso a través del cual nosotros tomamos una función periódica y la transformamos en una suma infinita de senos y cosenos. El proceso se lleva a cabo de la siguiente manera. Calculamos a sub 0 utilizando esta integral de acá. Luego calculamos a sub n y por último b sub n. Una vez que tenemos a sub n, b sub n y a sub 0, el siguiente paso es sustituir esos valores en esta sumatoria que tenemos acá. Esta sumatoria se divide en dos partes. La primera parte se llama componente de C y la suma infinita se va a llamar armónicos. Conforme mayor sea el valor de n, menor va a ser el aporte del sumando a la función. Nótese que estamos diciendo que esta función se calcula como una suma infinita, pero va a haber veces que nos interesa llevar esa suma hasta un valor de k. Y ya con este valor de k vamos a estar satisfechos porque estamos aproximando la función original a una suma parcial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, nótese que siempre vamos a trabajar con una función periódica. Nótese que generalmente, bueno, una función periódica es una función que se repite en forma indefinida. Digamos, una función periódica, un ejemplo de función periódica podría ser la siguiente. Nótese que tenemos por acá el eje Y, el eje X, y una función periódica es simplemente una función que se repite una y otra vez. Entonces, esto podría ser un ejemplo de una función periódica. No lo hagamos así, hagámoslo diferente. Vamos a ver. Ok, la función está bien fea. Busquemos una más, con una forma más razonable. Mm, Puede ser así. Puede ser nada más un triángulo. Entonces, esta función se va a repetir una y otra vez. Entonces, se va a repetir una y otra vez.
Se repite acá, se repite aquí de nuevo. Y esto es una función periódica. Entonces, es una función periódica que es candidata a una serie de Fourier. Porque las series de Fourier solo funcionan con funciones periódicas. Entonces, nótese este ejercicio que fue el ejemplo número 1. Nótese que expresamos una función periódica. Dijimos que la función va de menos pi a pi. Es decir, tiene un periodo de 2pi. De menos pi a 0 vale 0. Y de 0 a pi vale pi menos x. Y esta función se va repitiendo, digamos. Esta función, digamos, no es una función que solo se repite una vez. Es una función que se repite hasta el infinito. Entonces, y lo que estamos viendo es una ventana que corresponde a un periodo. Entonces, esta función se va a ir repitiendo hasta el infinito. Entonces, no solamente viene hasta acá, sino que, vamos a ver por acá, se va repitiendo. Entonces viene por aquí y se repite. Pero bueno, en este caso, digamos, se repite, pero no es, digamos, no es una función, digamos, aquí está el 0. Habría que quitar este eje, el eje estaría aquí. Entonces podemos dibujarle de otra manera. Pues para que quede bien clara la naturaleza periódica de la función. Tomemos como ejemplo esta diapositiva. Entonces esta función es 0 y luego va inclinada. Entonces es diferente a la que está acá. Entonces vendría aquí 0. Viene aquí 0 y viene inclinada. Pero bueno, en este caso está centrada sobre el eje. Entonces sería así. Y luego se repite de nuevo. Se repite acá. Se repite acá. Y esto es la función periódica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, insisto, únicamente las funciones periódicas interesan para la serie de Fourier. Entonces, el primer paso ya hemos dicho que es calcular a sub 0. A sub 0 es calcular esta integral que está acá. 1 entre t medios. Está clarísimo que en este caso t, que es el periodo, es 2pi. Por lo tanto, t medios es pi. Por lo tanto, aquí tendríamos 1 entre pi. Aquí va de menos t medios a t medios. Y la función acá. Vamos a dividir esta integral en dos partes. Esta primera parte que va de menos pi a 0. Y otra que va de 0 a pi. De menos pi a 0 sería la integral de 0. Entonces, la integral de 0 es una constante, pero para efectos de la serie de Fourier siempre consideramos que es un 0. Bueno, y esa no es la única razón, ¿verdad? Es que al aplicar una integral definida y al utilizar el teorema fundamental del cálculo, la constante se cancela.
Y aquí nos quedaría 0. Y nos quedaríamos con esta hermosa integral, que es bastante fácil de resolver. ¿Cómo resolvemos esa integral? Preguntémosle a Alison. Creo que Alison nunca me ha contestado en una clase virtual. Entonces, creo que le doy la oportunidad el día de hoy. Ok, sigue sin contestarme. Vamos con Johnny. ¿Cómo resolvería usted esta integral? Johnny. No, profe, no sé cómo lo supero. Ok, nótese que es cuestión, aquí tenemos una suma. Entonces partimos hacemos la integral de pi y luego la integral de menos x por separado. Entonces aquí tendríamos la integral de pi. ¿Cuánto es? ¿Qué haríamos con esta constante que está dentro de esta integral? ¿Qué harían ustedes con esa constante? ¿Qué la hacen? Se tira afuera y se cancela con el pi que está en el... Correcto. Correcto. Haríamos eso. Entonces, ¿y qué harían con esta integral? Bueno, esta la resuelven nada más, ¿verdad? Utilizando las leyes que ustedes ya conocen. Entonces, aquí hicimos lo que sugirió el compañero, sacamos la pi, se canceló. Aquí calculamos la integral de x, que es x al cuadrado medios. Digamos, la integral de x es x al cuadrado medios. Y se evalúa, aquí seguramente me volvió una diapositiva, entonces vamos a agregar, entonces, esta integral, digamos, la integral de x, es x al cuadrado entre 2, pero queda evaluado en eh, y esto se evalúa entre 0 y pi. Entonces se evalúa de 0 a pi. Entonces, al hacer evaluar en pi, me quedaría, bueno, pi al cuadrado entre 2, que es lo que tenemos acá. Y bueno, aquí tenemos pi al cuadrado entre pi. Entonces me quedaría pi medios. Y pi menos pi medios es pi medios. ¿Cómo se llama este valor que calculamos acá? Voy a preguntarle a Jessie. Disculpe, profe, es que tengo el internet un poco malo. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo se llama este valor de acá? Que acabamos de calcular acá. Y recibe un nombre especial. Le miento, profe. También se llama componente de C. Ahora, vamos con el segundo paso, que sería calcular sería calcular A sub n.
bastante fácil. Es simplemente calcular la integral, pero con un coseno de nx. Bueno, ese coseno de nx es en realidad n omega sub 0 entre x. Y omega sub 0 estaba calculado aquí abajito. Es 2pi entre el periodo. Y el periodo es de 2pi. 2pi entre 2pi es 1. Entonces, el segundo paso es calcular a sub n. Igual, hacemos la integral de menos pi a 0, de 0, y luego la integral de 0 a pi de la función f de x, que es nada más y nada menos que pi menos x. Luego esa integral la dividimos en dos partes, como hicimos acá. Digamos, la parte que acompaña a pi, digamos, aplicamos simplemente la propiedad distributiva acá, multiplicamos coseno por pi y coseno por x. Entonces, aplicamos aquí la propiedad distributiva y quedaría pi por coseno de nx y menos x por coseno de nx. Entonces, quedamos con esta integral que es muy sencilla y con esta otra integral que no es tan sencilla, de hecho. ¿Cuál es la integral del coseno? Preguntémosle a Michael. Sería el seno. Correcto, sería el seno. Entonces aquí simplemente vamos a calcular esa integral. Muy sencillo. Pero bueno, antes de calcularlo vamos a aplicar una pequeña sustitución para quedar con una variable. Nótese que aquí tenemos nx, donde n es constante. Entonces lo que vamos a hacer es hacer u igual a nx. Entonces tenemos esta integral. Nótese que hacemos el cambio de variable. Quedamos con esta integral y ahí ya podemos hacer el cálculo con más facilidad. Eso es igual al seno de u. Y evaluamos la integral en los límites. Obtenemos esta expresión. Y yo les pregunto, ¿cuál es el seno de 0? Preguntémosle a Yaniela. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es el seno de 0? 1. No. Pero, profe, 0. Ahora viene la siguiente pregunta. después de las 39 semanas para hipertensión y para complicaciones en bebé, Nótese que tenemos el seno de npi, donde n es un número entero que va de 0. Bueno, veámoslo acá. En esta sumatoria va de n igual a 1 a infinito. Entonces, ¿cuál sería el valor de seno de npi? ¿Cuánto vale seno de npi? Para n entero. Sería 0. Correcto. De hecho, si calculan seno de pi, seno de 2pi, seno de 3pi, todos los resultados les van a dar 0. Entonces, el seno de npi es 0. Entonces, esto da 0. Es decir, esta integral de acá nos dio 0. Que era esta integral de acá. Esta integral nos dio 0. Entonces, únicamente me quedaría esta integral de acá. ¿Cómo resuelven esa integral? Está aquí, que está aquí a la derecha. ¿Qué me sugieren para resolverlo? Por partes. Sí, la pueden resolver por partes.
Ustedes son expertos resolviendo ese tipo de integrales. Entonces, lo que hacen es hacer u igual a x y dv igual al resto. Luego de que aplican por partes, obtienen este valor, ¿verdad? Eso es u por v menos v de x. Y quedan aquí ya con un seno que es más fácil de trabajar. Nótese que tenemos 1 entre n, ese 1 entre n lo vamos a sacar a factor común. Eso fue lo que hicimos acá, sacamos 1 entre n. Y nótese que vamos a unir estos dos valores para que queden un poquito más compactos. Y también resolvimos esta integral de acá, que es muy fácil de resolver. La integral del seno, que es el coseno. Entonces tenemos esto de acá. Bueno, la integral del seno es el menos coseno. Entonces, aquí eso fue lo que tenemos acá. Nótese que cambió el signo a la hora de hacer la integral. Y ya resolvimos la integral por partes, evaluamos los límites. Un proceso un poco largo. Pero al final obtenemos la recompensa. Obtenemos este valor de acá. Recordemos que cuando vamos resolviendo esta integral, n es un valor entero que puede ser un valor, que es un valor de 1 a infinito, digamos. Es un valor constante con respecto a la integral que toma valores que va de 1 a infinito. Entonces, vamos hacia adelante y tenemos coseno de npi. Si ustedes trabajan esta expresión coseno de npi, se van a dar cuenta que coseno de npi es menos 1 a la n. Pueden hacer como una tablita. De hecho, podemos descubrirlo muy fácilmente. Digamos, coseno de npi. O sea, hagamos esta tablita para entender un poco qué es coseno de npi. Hagamos la tablita. Entonces tenemos por acá coseno de, vamos a ver, tenemos el valor de, no, agreguemos aquí una fila adicional, no, una columna adicional. Esto aquí va el valor de n. Sería aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ahora vamos con el coseno de npi.
¿Qué es lo que nos interesa? Calcular. Entonces, coseno aquí sería coseno de pi. Para n igual a 1. Aquí sería coseno de 2pi. Aquí sería coseno de 3pi. Aquí sería coseno de 4pi. Y aquí coseno de 5pi. ¿Cuánto es el coseno de pi? O sea, el coseno de 90 grados. ¿Cómo, profe? O sea, el coseno de pi, que es el coseno de 90 grados. Perdón, el coseno de 180 grados. ¿Cuánto daría? -1. Vamos a ver. Coseno de 180 grados da -1, correcto. Entonces tenemos -1 acá. Ahora, ¿cuánto da el coseno de 2pi? Da 1, 1, correcto. Y si calculan el coseno de 3pi, les va a dar -1, el de 4pi 1 y el de 5pi -1. Entonces, nótese que se alternan, digamos. Para números pares es 1 y para números impares es -1. Y si revisan, digamos, aquí tenemos coseno de npi, que dijimos que era igual a -1 a la n. Si revisan, este mismo comportamiento es el que se representa con esta ecuación que dice -1 a la n. Entonces, si ustedes comienzan con -1 a la n y hacen el mismo ejercicio, se van a dar cuenta que es igual a coseno de npi. Entonces, coseno de npi, digamos, coseno de npi es igual a -1 a la n. Pues ahí lo tendríamos. Entonces, el siguiente paso sería ir trabajando un poquito más esta función y llegar a este valor final. Por cierto, aquí ya tenía esta demostración, ¿verdad? De que coseno de npi es igual a -1 a la n. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿usted va a subir o a pasarnos esas diapositivas por aparte? Sí, claro. Yo se las pasé las de la semana. Son igual, son parecidas a las de la Sí, semana son anterior. iguales. Sí, Sí, pero sí, ya se se las puedo, está actualizándola. sí, sí, se las puedo pasar. Creo que me preguntaron Gracias. por correo por la grabación. Yo la grabación la subí hace varios días. No sé si ya la vieron. Pero bueno, revisen el Profe, paso. Ajá. Sí, profe, gracias. yo no sé dónde encontré la grabación, no la he podido ver. Sí, ya le digo dónde está. Ok, gracias. Tienen que ingresar a cálculo superior. Y me parece que en el último tema, vamos a ver, donde dice transformada de Fourier, en el tema 7, le dan clic acá, le dan clic acá, y aquí la pueden ver.
que es la clase del 4 de noviembre. Gracias, profe. Profe, ¿podrías pasar el enlace al grupo o no? Sí, te lo paso. Muchas gracias. Entonces, sigamos adelante con este cálculo. Son cálculos largos, no son cálculos cortos. Lleva su rato. La tercera parte no la resolvemos, pero se sigue un procedimiento muy parecido. Nótese que es la integral, la misma integral, solo que en lugar de un coseno, tenemos un seno. Entonces, igual, nótese que de menos pi a 0 es 0. Entonces, esta parte de acá muere y quedaríamos con esta integral. Nótese que con esta integral también vamos a tener que aplicar integración por partes y hasta obtener este valor. Y después de trabajar y evaluar este valor, eso nos da 1 entre n. Entonces, b sub n es 1 entre n. Y el último paso es venir y sustituir el valor de a sub 0, el valor de a sub n y el valor de b sub n. Con lo cual obtenemos esta sumatoria infinita. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta parte? Preguntémosle a Alison. Ok, preguntémosle a Kimberly. Preguntémosle a Jessie. Eso está más arriba en la diapositiva. Digamos, si vemos acá, esa parte por la que les estoy preguntando es la que se llama armónicos. Estos son los armónicos y esta es la componente de C. Profesor, una consulta. Ujú. Estos armónicos es precisamente los armónicos que se dan en la línea de transmisión eléctricas. Vieras que sí, es el mismo concepto. Ok, Sí, interesante. Gracias. sí, y ese mismo concepto. Nótese que, digamos, lo que tenemos a la izquierda es una componente de C porque tiene una frecuencia 0, pero lo que está a la derecha de este más son componentes que tienen frecuencias mucho más altas. Entonces, una serie de Fourier también nos permite identificar los valores de frecuencias a las que ocurren los diferentes componentes. Profe, Ajá. ¿a qué se refiere con que es periódica? Con que la función es periódica. Digamos, la serie de Fourier únicamente se aplica a funciones periódicas. Y una función periódica es una función que se repite una y otra vez, de menos infinito a infinito. Esto es una función periódica que se repite una y otra vez. Entonces, esta función que ustedes observaron acá, no es solamente, no es la que la función únicamente está definida en esta ventana de tiempo, sino que en realidad está definida para todos los valores negativos y todos los valores positivos, digamos. Viene la función aquí y se repite otra vez. Una función periódica es una función que se repite. Entonces, únicamente calculamos la serie de Fourier sobre funciones periódicas. Nótese también que a partir de la serie de Fourier podemos obtener las diferentes
sumas parciales. Ya se nos va a acabar los 40 minutos, entonces voy a dar un receso de 15 minutos y volvemos y hacemos y resolvemos otro ejercicio. Ya se nos acabó el tiempo, pero aprovechemos para tomar un receso. Profe, ¿nos avisa ahí por el grupo? Sí, claro. Ok, gracias.